Serbia era una de las grandes favoritas a ganar este Eurobasket 2025, pero se van de vuelta a Belgrado a las primeras de cambio después de ser eliminados por una Finlandia que es una de las cenicientas de este campeonato. Hoy aquí vamos a analizar por qué el equipo de Svetislav Pešić y de Nikola Jokic se ha ido a las primeras de cambio en un Eurobasket que tenían tan de cara. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poco de una de las grandes sorpresas, una de las grandes decepciones al mismo tiempo de este Eurobasket 2025, como fue la derrota de Serbia a manos de Finlandia por 92-86. Una decepción absoluta del equipo dirigido por Svetislav Pešić, que no pudo con la gran cenicienta de este torneo, Finlandia, que a pesar del buen trabajo que hicieron sobre Lauri Markkanen a nivel defensivo, no fueron capaces de parar ni a Elias Valtonen ni a otros tantos jugadores como Miro Little. Enorme el trabajo de los Suomi, que apean a Serbia a las primeras de cambio en octavos de final, de la misma manera que ocurrió en el año 2022, en esa ocasión a manos de Italia. Jokic en este partido, como siempre, se salió un jugador absolutamente imparable en cualquier disciplina del baloncesto, en cualquier torneo. Se fue hasta los 33 puntos, 9 de 13 en tiros de campo. Ha acabado el torneo lanzando el 75% en tiros de 2 y al 33% en triples, y añadiendo en este último encuentro 14 de 19 en tiros libres. Le benefició bastante el silbato en ese sentido y fue una de las razones por las cuales Serbia consiguió agarrarse al marcador pese a las malas sensaciones que arrastraban en algunos momentos del encuentro. El siguiente máximo anotador de la selección serbia fue Nikola Jovic, que se fue hasta los 20 puntos en 7 de 13 en tiros de campo. Después de aquello ya hay que descender bastante para encontrar a los siguientes mejores jugadores de la selección balcánica. Una selección serbia que decepciona. Una selección serbia que ya se metió en problemas después de caer en la fase de grupos en el último encuentro contra una Turquía que también las pasó bastante complicadas para imponerse a Suecia en octavos de final, pero que ahora mismo ha evitado a Alemania hasta una hipotética final de este Eurobasket. Serbia no debería haber llegado a esta situación, no debería nunca haberse enfrentado a una Finlandia que era realmente tan peligrosa, como habíamos visto tanto en el Eurobasket de 2022 como previamente en el preolímpico del año pasado, a pesar de que no tuviesen a Lauri Markkanen dentro de su plantilla. Y esto nos demuestra que Nikola Jokic no es suficiente. Y el torneo de los serbios ha estado evidentemente condicionado por dos ausencias, una más importante y otra pues que le daba un poquito más de empaque a la rotación. La primera, evidentemente, Bogdan Bogdanovic, el gran capitán anímico, el gran capitán, el gran líder de este equipo, como era el jugador de Los Ángeles Clippers. Un Bogdanovic que ya tuvo que abandonar la concentración después del partido contra Polonia, contra Portugal, la segunda jornada de este torneo, que por una lesión muscular pues lo vamos a perder. Probablemente yo creo que el primer mes de competición en la NBA no va a estar, aunque ojalá que acabe recuperándose antes. Pero bueno, al caso, la baja de Bogdan Bogdanovic, más allá de todo lo que aporta desde un punto de vista ofensivo, de creación de juego, de dinamismo, que es más un base en este equipo de lo que pueda parecer en primera instancia, el problema de Bogdanovic, de la ausencia de Bogdanovic, es que pierden a uno de sus grandes jugadores al interno del vestuario, alguien que ha solidificado y ha tejido muchas relaciones en el conjunto dirigido por Svetislav Pešić ya desde el Eurobasket de 2022, fue muy importante, como es lógico, en el Eurobasket de 2017, donde terminan siendo plata, uno de los, junto al Eurobasket de 2009 es la gran cima de esta Serbia desde que son país independiente y se independizó Montenegro en el año 2006, si no me equivoco. Pero bueno, el caso, que esa pérdida, esa ausencia de Bogdan Bogdanovic ha condicionado completamente el torneo de Serbia desde un punto de vista de juego y sobre todo desde la gestión interna, porque Jokic no es ese tipo de líder, no es un liderazgo tan vocal y que ponga a la gente en su sitio, sino que él pues es tan bueno, tan superlativo, tan diferencial que no necesita ese tipo de extras para comandar
un equipo. Él lidera desde el ejemplo como otros tantos jugadores. No es un Bogdanovic que además del ejemplo lo hace con un liderazgo muy vocal y que en un vestuario como es el serbio, que históricamente ha tenido tantos problemas de gestión de egos, de gestión de personalidades, de expectativas, de roles en baloncesto de selecciones desde que son país independiente o incluso con la Yugoslavia Federal, pues bueno, no es baladí y hay que remarcarlo. Por otro lado, la baja también de Tristan Vukcevic, que no ha estado presente en los últimos encuentros y que era un jugador que a mí personalmente me ha sorprendido que acabase entrando en la selección, en la lista final de Pešić, pero a decir verdad, tanto durante la preparación como especialmente en el tiempo que estuvo presente en el torneo, lo hizo realmente bien y le daba una dimensión distinta al juego interior para abrir el campo, para ofrecer diferentes rotaciones y combinarse con Nikola Jokic. Como os decía, el problema de esta Serbia es todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha rodeado al equipo lejos de Jokic. Y lo vimos durante este último encuentro, donde, como os decía, más allá de ese 9 de 13 del jugador de los Denver Nuggets, el rendimiento a nivel ofensivo de Serbia se resume en un 18 de 45 en tiros de campo. Un 37,5% de precisión en todos aquellos jugadores no llamados Nikola Jokic. Esa es la razón por la que el pívot de los Nuggets acaba con apenas 3 asistencias. Es muy inusual que un jugador de su calibre, con ese volumen de pases, con esa calidad para conectar con sus compañeros, acabe con única y exclusivamente 3 asistencias en 40 minutos de juego. En 40 minutos digo del partido al completo. Y la clave está en el triple. Ognjen Dobrić, que es uno de los jugadores más importantes de la rotación exterior, al igual que Marko Guduric, dos jugadores que ya en el pasado han sido cruciales, sobre todo Dobrić, acordémonos de ese triple en las semifinales contra Estados Unidos, que podría haber puesto a los serbios por encima de 12, 13 puntos cuando estaban a pocos minutos de terminar el encuentro. Ayer tuvo una serie terrible, tanto Dobrić como Guduric acaban Dobrić con 1 de 6 y Guduric con 1 de 8. A lo que se le suma el 0 de 2 de Stefan Jovic y tenemos un rendimiento terrible. Solamente se salvan en ese sentido, desde la larga distancia que no en términos generales, es Vasilij Micic y Alexa Abramovic, que acaban con un 50 y un 40% en tiros de 3. Abramovic que mete 2 triples seguidos y desde entonces no vuelve a conectar un lanzamiento exterior en todo el partido, que los mete además en la primera mitad. Y quiero poner bastante el foco, más allá sobre todo del apoyo que necesita Jokic para poder producir, para poder ser un jugador eficiente y que todo lo que rodea al equipo de Serbia siga funcionando, es la cuestión defensiva. Serbia hace un muy buen trabajo, y esto hay que remarcarlo, sobre Lauri Markkanen. Anticipa muy bien las secuencias clave que sirven para el jugador de los Utah Jazz para producir, para encontrarse cómodo, para recibir y atacar desde fuera del aro o incluso en situaciones de recibir y tirar. De hecho, Lauri Markkanen se ve muchas veces obligado a tirar sobre bote y eso es lo que explica que acabe con un 33% de acierto en tiros de campo, pese, como digo, a 29 puntos, buena parte de ellos desde el tiro libre. Pero ese 33% de acierto es un buen dato para un jugador que ha estado saliéndose durante todo el torneo. El problema de Serbia a nivel defensivo ocurre en todos los jugadores a su alrededor. Elias Valtonen acaba con 13 puntos. Miro Little les mete también 13. E incluso Murinen, el jugador tan joven, el jugador de 18 años de un prep de Arizona, pues en el poco tiempo que está, que creo que son 11 minutos, acaba con 9 puntos y produciendo un montón a través de robos, a través de situaciones de transición, en llegada, tras rebote defensivo. Es un jugador que en muy poquito tiempo consigue tener un impacto mayúsculo. Y si a esto se le suma el problema que tenían en la defensa interior, también cuestión de Jokic, que hay que protegerlo, pero también tiene que él dar un paso adelante porque en muchas ocasiones estaba viendo todo lo que sucedía como si la cosa no fuese con él. Jantunen les mete 15 puntos. Y empiezas a sumar todo, y a pesar del bajo rendimiento de Lauri Markkanen, de que no está del todo acertado, llegan al final y Elias Valtonen te destroza. Un jugador que lo hemos visto durante estas últimas temporadas en Covirán Granada. Es un jugador que va por rachas, que tiene muy buena mano, pero que nunca es lo suficientemente consistente como para poder confiar en él de manera, pues, en un partido de este calibre. No digo que sea un buen jugador, sino que no es ese perfil de tirador fiable por encima del 40-45%. A lo que voy, que Serbia hace un buen trabajo sobre Markkanen, pero lo que te mata es el resto del equipo Suomi. Y eso es un problema muy importante contra una selección que está tan limitada como los finlandeses. Tú no puedes, como eres Serbia, con tantos jugadores en la Euroliga, con tantos jugadores en la NBA, de tan altísimo nivel, caer a las primeras de cambio contra una Finlandia que, si bien tuvo un gran rendimiento en la fase de grupos, cayó contra Alemania y cayó contra Lituania en esa primera fase, pasando como tercero de grupo.
Decepcionante, muy decepcionante el rendimiento de esta Serbia, que para mí era la gran favorita, lo puse en las predicciones, para mí no había ningún tipo de duda. Después de haberles visto durante los amistosos, para mí era el equipo llamado a ganar. Y esto, pues, se une también a una larga racha de decepciones, de fracasos, que casi hay que hablar incluso a veces de maldición con la selección serbia, porque no han conseguido ganar ni un solo torneo de baloncesto masculino de primerísimo nivel desde que son país independiente. Porque todo ese periodo, con la Yugoslavia Federal o posteriormente ya denominados como Serbia y Montenegro, no consiguieron, después de aquello no han conseguido ganar nada. Han atesorado un montón de segundos puestos, alguna que otra medalla de bronce como la de estos Juegos Olímpicos de París 2024, pero sistemáticamente han perdido cuando ha llegado la ocasión y cuando tenían un gran momento y una gran plantilla para hacerlo. Este es el mayor fracaso del baloncesto serbio desde el Eurobásquet de 2005 que se celebra en Serbia y Montenegro, cuando todavía tenían al país de Montenegro dentro de su confederación federal. Aquella ocasión, en aquel torneo que todo el mundo, los más veteranos recordaréis por esa célebre, o no sé cómo catalogarla, rueda de prensa de Željko Obradović, donde durante 20-30 minutos raja sin parar, que a pesar de que lo haga en serbio lo podéis encontrar fácilmente en YouTube subtitulado, es una rueda de prensa para la historia. Era un torneo donde Serbia partía como favorita, era la anfitriona, venía de ser pues la campeona del mundo, porque habían conseguido el título en el año 2002, habían tenido un pequeño revés en el año 2004 los Juegos Olímpicos, pero tenía pinta de que podían dar ese paso adelante en este Eurobásquet y confirmarse como, bueno, el gran hegemón del baloncesto europeo en ese momento, y lo que acaba ocurriendo es todo lo contrario, acaba cayendo en octavos de final, que en esa época se llamaba segunda fase, pero que en última instancia era un partido eliminatorio, después de quedar segundos de grupo en el grupo de España, y Serbia y Montenegro cae de manera estrepitosa, y no cae por una cuestión de baloncesto, no cae por una cuestión de que no metan los tiros, sino por, como explica Željko Obradović en esa rueda de prensa, por los egos, por la gestión interna, por las expectativas, por no estar preparados para el nivel competitivo que se esperaba en ese torneo. En ese momento les apea Francia en cuartos de final, 74-71 si mal no recuerdo. Y esto, pues, con un entrenador del calibre de Željko Obradović y en esta ocasión de Svetislav Pešić, yo creo que aquí hay que señalar más a los jugadores que al entrenador. Un Pešić que tiene pinta de que hemos visto ya su último partido como entrenador profesional. Quién sabe si puede acabar cogiendo en algún momento una estrella roja de turno, porque ya sabemos cómo es esto. Pero ya después de los Juegos Olímpicos de París, Pešić había anunciado que no iba a continuar. Nevo Šaković, el presidente de la Federación Serbia, anteriormente presidente de Estrella Roja, le convence, le persuade de que aguante un año más mientras buscan un reemplazo probablemente, y porque tenían muy buenas opciones de levantar este Eurobásquet y irse, es Svetislav Pešić con un título, con Serbia definitivamente, después de tantos años empujando para conseguirlo. Y la realidad es que es probable que hayamos dicho adiós y hayamos visto el último encuentro de Svetislav Pešić en un banquillo, lo cual es una pena para un técnico tan laureado, con tanta historia, para mí uno de los mejores de baloncesto de selecciones y de baloncesto profesional de clubes de todos los tiempos, al menos dentro del baloncesto europeo, alguien que, bueno, ha conseguido un bronce en París 2024 con más de 70 años, un mundial en 2002, una plata en 2023, 2 oros en el Eurobásquet, en el 93 con Alemania y en el 2001 con la Yugoslavia Federal, oro en el Europeo Junior y Cadete del 85, del 86 y del 87 el de Bormio con la selección yugoslava, y otros tantos títulos en clubes en Alemania, en España y en otros tantísimos lugares como la extinta ya Yugoslavia. Es una pena que esto acabe así, que no acabe en la pelea por una medalla para Serbia y sobre todo de la manera en la que se ha producido. Y esto nos lleva al siguiente punto, y es: ¿cuándo vamos a volver a ver a Nikola Jokic con la selección serbia? Lo que se viene en los próximos años a nivel de baloncesto de selecciones es bastante difícil de predecir desde el punto de vista del conjunto balcánico. El año que viene, el verano de 2026, no hay torneos, solamente hay ventanas clasificatorias para el Mundial de 2027. Eso significa que el año que viene no veremos a Nikola Jokic con la selección serbia, porque no tiene sentido que acuda con el conjunto balcánico a unas ventanas. Bien, para el Mundial de 2027 en Qatar, yo no espero que esté Jokic. Es muy importante para Serbia que
consigan un buen resultado. Lo primero porque les permitiría entrar de manera directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero también asegurarse una plaza en el preolímpico, en un potencial preolímpico. Para ello necesitan acabar, creo que es mínimo en semifinales para entrar ya clasificados, y si no, a partir de los cuartos de final, pero bueno, depende de muchos factores como cuántos equipos europeos estén en la fase final. Pero bueno, necesitan hacer un buen resultado para estar, digamos, de manera matemática y clasificados ya para los Juegos Olímpicos o el preolímpico de 2028. Yo no creo que esté en ese Mundial de 2027, porque en esa ocasión, en ese verano de 2027, Jokic habrá firmado una extensión de contrato con los Denver Nuggets porque es elegible para ello. Y como ocurre en otras tantas ocasiones y como hemos visto en muchos otros torneos, es probable que los Denver Nuggets persuadan a Nikola Jokic de participar en un torneo con la selección serbia, que si ya en el pasado Jokic ha sido bastante reacio a participar con Serbia, lo cual le ha generado muchísimas críticas al interno del país serbio, es probable que después de este fracaso y a la vista de la pinta que tienen las diferentes selecciones serbias a futuro, no esté en el siguiente torneo, que llegarán con mucha presión, tendrán probablemente un nuevo seleccionador y son demasiados condicionantes para que podamos ver al nativo de Sombor compitiendo con los serbios en el Mundial de 2027. Ojalá que le podamos ver en Los Ángeles 2028, donde será un torneo que se espera de un grandísimo nivel, donde Estados Unidos es anfitrión y donde hay que remontarse precisamente hasta Atlanta 1996 para encontrar al último equipo, a la última selección masculina que se proclamó campeona, bueno, se llevó el oro de los Juegos Olímpicos como anfitrión. Veremos lo que ocurre, pero tiene muy mala pinta en ese sentido la participación de Jokic en los siguientes torneos con la selección serbia. Dejadme en comentarios qué opináis, cómo habéis visto a esta selección serbia durante este torneo, qué sensaciones os deja y qué expectativas tenéis de cara al futuro. Nosotros seguimos aquí cubriendo todo lo que ocurra en este Eurobasket de 2025, que ahora mismo estoy grabando y estoy viendo de reojo ese Bosnia y Herzegovina contra Polonia, que tiene tan buena pinta y que, como siempre, estaremos aquí para contároslo todo, con los detalles más importantes o las historias más relevantes de cada día de este torneo. Nos despedimos, mi nombre es Sergio Rabinal, si os gusta lo que hacemos, dadle un like, suscribiros y dejadnos un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!